Muy buenos días, un saludo especial a su merced, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por estar en Contacto Noticias. ¿Cómo es esto que en el sector del crucero, pues allí todavía se esté cobrando el peaje? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron ya desde el 1 de noviembre? Bueno, lo primero es decir que me parece un abuso por parte de Livías y un descaro con el tema de los peajes que tanto hemos anunciado en este país, que se siga pues cobrando de la manera como se cobran los peajes en el país. Y este en particular por dos aspectos fundamentales, Marta. El primero, esta es una vía que, como tu merced lo dijo al principio, es una vía que está cerrada desde el primero y que lamentablemente está ocasionando pérdidas económicas incalculables, no solo para Guazul, Yopal, sino para los dos departamentos, para Boyacá y para Casanare. Nosotros en el Congreso llevamos más de 3 años insistiendo en la necesidad de que se le preste la atención necesaria al tema de la vía alcusiana, el corredor vial nacional, hay que decirlo, estratégico para el desarrollo económico y social, no solo de los llanos, sino de Boyacá. Y pues lamentablemente pasó lo que pasó en este corredor vial, Marta, para que la gente sepa. Por ejemplo, desde Boyacá hacia Casanare se movieron más de 110.000 toneladas al año. Desde Casanare hacia Boyacá se movieron más de 58.000 toneladas al año. Y bueno, esto lo que indica es que la pérdida de una vía como la del Cusiana, tan importante para estos dos departamentos, pues no viene de ahora, sino de tiempo atrás. Y lamentablemente el gobierno nacional y el INVIAS pues no ha querido prestarle la atención necesaria que merece un corredor vial como estos. Y sumado a eso, a pesar de que la vía está cerrada, pues se sigue cobrando el peaje en el sector del crucero, cosa que nos parece de la mayor vergüenza y vergonzoso que uno puede ver en los temas de recursos que se le quitan a los colombianos y en este caso a los casanareños y a los boyacenses que hacemos uso de esta vía. Por eso el viernes, como su merced lo dice, radicamos una solicitud junto a mi compañero representante también del Casanare, César Ortiz Zorro, para que el doctor Esteban Gil, a través del INVIAS como director, cese y pare el cobro de este peaje hasta tanto pues no tengamos de verdad una vía transitable que permita pues que los habitantes de todo el sector y quienes hacemos uso de la misma pues podemos contar con vía. Uno no entiende cómo cobran por el uso de una vía que no se puede usar. Me parece pues lo más lamentable y esperamos que hoy desde el Congreso también lo diremos, pues el gobierno nacional y el INVIAS tome la decisión de suspender inmediatamente el cobro de este peaje. Permítame, representante Wilmer Leal, usted nos ha dicho, llevamos 3 años haciéndole seguimiento. De ese seguimiento, a la fecha, ¿cuántos recursos se le ha invertido a esta vía del Cusiana? Marta, sí, hace casi ya 2 años, la primera audiencia pública que hicimos con mi compañero César, la ministra, en esa audiencia anunció la inversión de 120.000 millones de pesos para la adecuación y mantenimiento de los sectores más críticos de la vía alcusiana. Nosotros hicimos otra audiencia pública hace alrededor de 4 meses, donde pues le insistíamos en no solo la necesidad de hacer anuncios, sino que de verdad las obras se concretaran, porque hasta el momento, ya después de casi 2 años, pues muy poco de las obras que se necesitan de ingeniería real, pues vimos en esta vía que nosotros con César, repito, pues venimos transitando casi que mensualmente, pues para ver los avances de la obra. Marta, ¿qué vemos a hoy? Absolutamente nada, solo el anuncio de hace 2 años de que se iban a invertir los recursos. Y bueno, esto es algo que no es de ahora, sino yo soy de Sogamoso, Marta, para que la gente sepa, y pues esto es un flagelo que llevamos sufriendo hace más de 40 años los casanareños y los boyacenses en un corredor, insisto, tan importante para la economía de estos dos departamentos. Uno no entiende cómo el gobierno nacional saca alimentos, petróleo, gas de estos dos departamentos, pero a la hora de las inversiones, pues no solo se quedan en anuncios, sino que lamentablemente los recursos no se invierten en las obras que deberían. Hoy que tenemos, lamentablemente, un municipio como Agua Azul, como Pajarito, como Sogamoso, pues en una crisis económica después de una pandemia lamentable, porque la vía pues
desgraciadamente falló por falta de ingeniería, hay que decirlo. Muchos dicen que esto es temas de las lluvias y demás, pero no, como los informes que se han presentado, Marta, desde las universidades mismas al INVIA saben que esto es una falta de planeación, falta de ingeniería y por supuesto de voluntad política de parte del gobierno para atender pues la emergencia que se presentan como estas cuando una vía tan importante se bloquea. Señor representante, propone usted que se cese este cobro de este peaje, pero es que este peaje no simplemente sirve para las personas que vienen hacia el municipio de Agua Azul, hacia a la ciudad de Yopal. También se dejaría de cobrar el uso de la carretera para todas las personas de ese corredor turístico que llegan a Aquitania y estaría quizás afectándose la economía del país en lo que tiene que ver con el recaudo. De acuerdo, es que está afectando, digamos, en teoría el peaje, insisto en esto, existe en el crucero porque es para el mantenimiento de todo el corredor vial que conecta a Sogamoso con Agua Azul. Este corredor no está sirviendo, incluso no llega ni a Pajarito, y lo que está haciendo es afectando a quienes no debería, que son todas las personas que vivimos cercanas al peaje y que en teoría no se debería cobrar. Entonces esto no solo implica que la vía no sirva o que los recursos se estén despilfarrando, sino además pues que el cobro de este peaje a las personas cercanas al mismo, como Aquitania, Tota, pues está afectando no solo el turismo, sino la competitividad, y no entiende uno cómo cobran un peaje de una vía que llega a Agua Azul sin que la vía pueda llegar a Agua Azul. No tiene sentido y es los abusos que hemos denunciado en el Congreso de la República y que esperamos el gobierno nacional atienda, no porque lo solicite un sector político, sino porque esta es una necesidad de millones de colombianos que vivimos en los llanos orientales y en el departamento de Boyacá, por toda la economía que generan estos dos departamentos y por la necesidad de reactivación. Sí. Si ustedes piensan qué pasará, por ejemplo, ahora con los habitantes de municipios como Pajarito, que básicamente vivían de la vía era la vida económica de municipios como estos, pues ya no será. Y el INVIAS anuncia que la vía este año ya no se abrirá por temas, digamos, de desarrollo de las obras que tienen que hacer, pues más grave aún para muchos de estos municipios. Representante Wilmer Leal, me regreso a la afirmación que usted hace, donde afirma que el fallo que se da en este momento en la vía del Puciana es por falta de ingeniería y que los informes desde las universidades han mostrado que allí falta ingeniería. ¿De qué estamos hablando para poderle desmenuzar a la opinión pública esta situación de planeación y de falta de ingeniería? De acuerdo, son dos temas o aspectos importantes que nosotros sacamos del informe, o los informes muchos que se han hecho. Uno es el manejo de aguas. Es indudable que el manejo que se ha hecho no solo de la geología del sector, sino del manejo de aguas, pues no ha sido el mejor. De hecho, no se ha involucrado en muchas de estas soluciones geotécnicas a la comunidad, a los campesinos, y creo que en parte ese es el gran problema que tienen obras como estas, que se inician sin una planeación importante. Pues cuando no se controla el agua de las lomas arriba en el talud, pues lo que uno va a recoger de resultado es precisamente esto: derrumbes constantes, pérdidas de bancada, y pues sin duda esto a quien más afecta es pues a quienes hacen uso de la vía, no a quienes trabajan interviniendo la vía, porque pues eso es un negocio infinito si seguimos con soluciones como estas. Así que nosotros también le estamos haciendo un llamado, tiene que existir un trabajo mancomunado no solo con la empresa privada, sino con las universidades, y aplicar ingeniería de detalle pues a obras tan importantes como estas. Entonces, por eso es que nosotros vemos, Marta, que cada periodo de tiempo determinado, cada invierno, pues hay que volver a hacerle mantenimiento a la vía, sí, recoger derrumbes, porque no se hace un tratamiento adecuado de todo el sector de aguas, de montaña, de talud, del mismo trabajo que se debe hacer con los campesinos, porque sin duda alguna, si un campesino no tiene agua, pues la va a coger de algún lado y la botará pues montaña abajo, y eso caerá a la vía. Entonces
Esto tiene que ser, digamos, un problema que se debe analizar y resolver holísticamente entre todos y con todos los aspectos que intervienen en la vía. Por eso le hemos insistido, y termino con esto, es diciéndole al gobierno nacional que no solo nos podemos quedar en anuncios, sino que esto es un problema que ya está afectando a miles y miles de casanareños y boyacenses, pues que dependemos de esa vía y del desarrollo económico. ¿Cuántos recursos le genera Boyacá y Casanare al gobierno nacional versus cuánto le invierten? Y nos parece pues no solo injusto, sino necesario que el gobierno nacional se ponga la mano en el corazón, como decimos aquí en Boyacá, y pues que por vía suyita de verdad haga las obras que se deben hacer para que corredores como estos pues de verdad permitan la reactivación económica. Representante Wilmer Leal, esta solicitud ya se ha hecho en ocasiones anteriores al gobierno nacional, en otras situaciones similares. Recordemos la vía al llano, cuando también se presentó esta situación, petición que pues nunca fue tenida en cuenta. ¿Cómo hacer esta vez para que llegue allá a los oídos del gobierno nacional y se pueda de alguna manera, quizás que le pongan atención a la petición que están haciendo ustedes hoy respecto al cobro del peaje? Bueno, nosotros, insisto en esto, junto a César Ortiz y otros congresistas, hay que decirlo, pues llevamos 3 años desde que llegamos al Congreso taladrando con este tema por la necesidad y lo importante del corredor vial. Así que yo espero que el gobierno nacional pues se ponga la mano en el corazón. En últimas, uno lo que espera es voluntad política y creo que es apenas obvio que no se puede cobrar un peaje de una vía que no está funcionando. Y lo segundo, pues nosotros también venimos adelantando los estudios necesarios jurídicos para, si es el caso, poner una acción legal pues que permita que se atienda económicamente del gobierno nacional pues esta vía. Aquí uno puede decirlo desde ya. Por ejemplo, aquí ha habido daños y perjuicios no solo a la moralidad pública, sino a la pérdida millonaria de recursos que han existido mal invertidos en esta vía. Entonces uno puede hablar de que se han invertido cerca de 500.000 millones de pesos, pues que a hoy lo que presenta son puentes que se inauguraron y nunca sirvieron, otros puentes que se partieron luego de un mes de usados, otros que están por caerse, y bueno, sin duda alguna que hay un daño fundamental que es el daño a la moralidad pública, y eso implica también pues la pérdida económica de muchos sectores, los campesinos sin su sustento, el mismo colegio de los niños, la pérdida de recursos de los municipios, y creo que pues vamos a utilizar todas las vías jurídicas y legales que nos permitan hacer que el gobierno nacional entienda pues que esto no es solo arreglar una vía, sino es atender las necesidades básicas de miles de boyacenses y casanareños. Permítame, representante Wilmer Leal, hace 3-4 días contados, pues escuchábamos tanto a Gestión del Riesgo Boyacá como al director de Invías Casanare, al ingeniero Arsenio Sandoval, hablar de un equipo interdisciplinario en geotecnia, en hidrología y en otras áreas para poder entregar un informe real de qué es lo que está pasando con esta montaña. Pues hecho que ustedes, y suponemos, habrían pedido hace ya algunos meses y en algunas vigencias anteriores para que no se repitiera lo que hoy está sucediendo. Pero me llama la atención, a este equipo interdisciplinario, ¿fue invitado a alguna universidad? ¿Fueron invitados ustedes? ¿Alguien puede hacer el acompañamiento a este equipo interdisciplinario? Bueno, lo primero, y una pregunta muy importante, digamos, el INVIAS se supone tiene todos sus ingenieros, no solo geólogos, hidrogeólogos, geotecnistas, ingenieros civiles, pues que en teoría tienen que hacer, digamos, los análisis de los problemas que se presentan, en este caso lo originado por ese derrumbe. Así que nosotros lo que esperamos es que el gobierno nacional, con todos sus funcionarios, pues, digamos, hagan las acciones pertinentes. Lo segundo es que nosotros, por ejemplo, no entendemos cosas como la siguiente. El INVIAS dice que no ha podido empezar las obras que se comprometió el primero en este sector porque llevan 4 días lloviendo, cosa que no es cierto. Yo personalmente, con el representante César, estuvimos el viernes pasado luego de 5 días y los campesinos mismos decían
que llevaba 4 días sin llover y que pues estaban las condiciones óptimas para empezar los trabajos que se necesitan empezar ya. Otro de los argumentos es que la montaña sigue moviéndose. Bueno, esa montaña lleva desde sus inicios geológicos moviéndose, así que creo que esa no es, digamos, una explicación razonable a por qué no se empiezan las obras. Yo, afortunadamente, soy ingeniero de minas y un poco conozco el tema pues geológico y sé que esto es voluntad, pura y física voluntad de iniciar cuanto antes, pues con las acciones que permitan darle transitabilidad a una vía tan importante, insisto, para la economía, no de 2 municipios. Permítame, de 2 departamentos. representante, permítame, porque es que usted acaba de decir algo bastante interesante. Su profesión, ingeniería de minas, le permite hablar un poco con experticia sobre este tema. Escuchábamos al director de gestión de riesgo de Boyacá hablar sobre un estudio que le habría entregado al Gobierno Nacional y al INVIAS hace 2 años, explicándole distintos puntos críticos que hay en la vía del Cusiana. Y digamos que la observación que le hacía el gobierno era: si usted quiere una vía por ahí, tiene que invertir más recursos o cambiar el trazado, el lineamiento. Entonces, en ese orden, desde su experticia, desde su conocimiento, ¿qué es lo que usted recomendaría? ¿El trazado o que sigan invirtiendo platica allí? Como usted mismo lo ha dicho, 120.000 millones, de los cuales muchos ya se han ido al cauce del río Cusiana. De acuerdo, Marta, yo lo primero diría, y con todo lo que hemos revisado no he encontrado un solo estudio completo, detallado, de ingeniería que de verdad permita pues empezar las acciones o mejor las obras de ingeniería necesarias para la estabilidad, insisto, no solo de la vía, sino de toda la estructura geológica y ecológica de por donde atraviesa la vía a la montaña. Entonces, lo primero es eso. Yo creo que el gobierno nacional debe hacer un estudio detallado junto a las universidades que permitan definir no solo de verdad por dónde debe ser el trazado, sino las obras de ingeniería geotécnica y de geotecnia, que se deban hacer para controlar pues lo que hace que la vía se dañe. Entonces, el manejo de aguas, el manejo de taludes, el manejo que se tiene que dar, digamos, de flora, de fauna mismo, de movilidad, de transitabilidad por todos estos sectores. Entonces, creo que eso es lo primero, porque no alcanzará toda la plata del mundo si seguimos haciendo obras sin una base técnica real que nos permita pues hacer obras a largo plazo. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, esto necesita inversión. O sea, si uno revisa, Marta, cuánto produce, por ejemplo, Casanare en petróleo y en gas a este país, en alimentos, o Boyacá, versus cuánto le destinan a esa obra, uno ve que pues eso es infame, por decirlo menos. Y esto es una deuda histórica que tienen los gobiernos nacionales, y hay que decirlo, no solo sino desde Gaviria, si se quiere, pues con 2 importantes departamentos para la economía y para el consumo a los hogares en cada uno de los hogares del país, porque nosotros, recordemos, somos en parte la despensa alimentaria de todo el país, y no es justo el trato que se nos da pues con vías en los estados en las que hoy las encontramos. 200 años después de cómo se transitaban esas vías, las volvimos a caminar nosotros, cosa que nos parece pues inaceptable desde todo punto de vista. Sí, bueno, ustedes dicen, estamos buscando también, digamos, el acervo probatorio para presentar algunas acciones legales, como cuáles, para asegurar que se invierta recursos allí y que se hagan los estudios necesarios. No, de acuerdo, nosotros vamos a insistir, incluso estamos explorando, y lo digo desde ya con el representante César, explorando la posibilidad de una medida jurídica que permita que el gobierno nacional pues de verdad invierta los recursos necesarios para que esta vía de alguna manera preste el servicio que todos los boyacenses y casanareños esperamos. Pues representante Wilmer Leal, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. A usted, Marta, y a todo el equipo de trabajo, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Pues quedan a la expectativa de saber si INVIAS y el Gobierno Nacional determina
el no cobro de este peaje en el crucero y la exploración de estas medidas jurídicas para que realmente se haga un estudio que tiene que ver, dice el representante, con el manejo de aguas, taludes, flora, fauna, para poder determinar el trazado de la vía, el trazado real y cuáles son las obras que se deben hacer. 7 de la mañana, 13 minutos.